amados hermanos. Que Dios les bendiga más. Ya que está de pie, busque conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Sí, porque mandarlo a sentar y después ponerle de pie y la iglesia se convierte más en un gym, con tanto senta y de pie, siéntate y de pie, yo entiendo. San Juan, capítulo número 21. Los hermanos no sabían quién iba a predicar hoy, así que no cierre su Biblia, ya que no va a estar proyectada. Veo algunas páginas moviéndose. Lo tenemos todo, San Juan 21. Y ahí vamos a buscar el verso número 17. Y leemos así la bendita y poderosa palabra de Dios, la Biblia, en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que va a ser predicada en esta hora, que penetra hasta lo más profundo del tuétano de los huesos y de nuestro corazón. Habla tú, Jehová, que tu pueblo escucha, y que tu Espíritu Santo ministre, Señor, en cada mente y en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. He escuchado varias veces que dijeron que este mes de septiembre pasado, hoy ya es octubre primero, fue el mes de la Biblia. El mes de octubre en la mayoría de los países de Latinoamérica es el mes del pastor. Así que, pastor, de antemano, felicidades en su mes. Un aplauso al pastor. Y por la gracia de Dios y por mi trabajo, pues voy a sitios que jamás imaginé. Pero lo más que me gusta es congregarme, venir a la casa del Señor, puerta del cielo. Y eso es este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos evangelistas, amados, que no se congregan. Ahora empecé a dar látigo. Hay mucho predicador, ministro que sale y viaja el mundo, y cuando llega a su ciudad no van a la iglesia. Pero como la oración de Jabes: que no me dañe, que eso no me permita, que no me acontezca. Bueno, cuando vamos aquí al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, el Evangelio según San Juan es el cuarto evangelio en su Biblia. Usted los conoce muy bien: Mateo, Marco, Lucas, Juan. Yo cuando predico me gusta enseñar, así que preste atención. Pero también el Evangelio de Juan fue el último en ser escrito. Algunos lo sitúan entre el año 70, el año 95. Y la palabra que más predomina en el Evangelio de Juan es la palabra fileos, en griego, que significa precisamente amor. La palabra amor en el griego hay 4 maneras de decirlas. Claro, como nosotros leemos la Biblia traducida al español, cuando vemos esta pregunta de Jesús, no sabemos cuál de las 4 palabras de amor Jesús está utilizando aquí. Sígame conmigo aquí, San Juan 21, en el verso 1. Dice aquí la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: después de esto. Como nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos, ese después de esto como que nos agarra de sorpresa al comenzar a leer el capítulo. Por eso hay que ir siempre unos versículos anteriores. ¿Qué era lo que era después de esto? Cuando el Señor se le presenta a los 11 discípulos en un lugar luego de haber resucitado, y le dice a Tomás: aquí están las heridas, pon tu mano aquí. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuántos leen Biblia aquí? Yo estoy hablando de un pueblo que lee Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Ok, estoy asustado. Entonces, después de esto, hay algo que falta un pedacito en después de esto. Si va conmigo a San Mateo, ya no están pasando las páginas, ya los dormí.
Si van conmigo a San Mateo, en el capítulo 28, en el verso 10, Jesús les dice, en este caso, a María Magdalena, luego de haber resucitado: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese es San Mateo 28:10. Y si va al verso 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Volvemos a San Juan 21. Después que Jesús resucita, les da una instrucción a los discípulos, y era que tenían que salir de Jerusalén, eso era el sur, y tenían que ir a Galilea al norte. Y en el día de Pentecostés ellos, como vemos en el libro de los Hechos, iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero entre que salieron de Jerusalén y fueron a Galilea sucedieron unas cuantas cosas. Jesús se manifestó varias veces, amado, varias veces luego de haber sido resucitado. Esta que vamos a estudiar ahora es la aparición número 7, o la manifestación número 7. Jesús se le había presentado primero a María Magdalena, después a las mujeres en la tumba, a 2 discípulos camino a Emaús. Se le presentó a Pedro, después se le presenta a 10, después se le presenta a los 11, porque Tomás no estaba en la aparición de los 10. ¿Y dónde está el número 12? Bueno, usted sabe que Judas se ahorcó, así que no pregunte por Judas. Y esta es la aparición número 7 en este pasaje. Y me gusta como dice: y se manifestó de esta manera. La Biblia no fue escrita en vivo. O sea, Jesús no le dijo a Juan mientras hacían las cosas: toma, escribe ahí, ponle el punto, ponle la coma. No, las cosas se escribieron un poquito después, narrando los sucesos hechos. Alguien me ha dicho, de esas personas que se burlan de la Biblia, o personas que le buscan las 5 patas al gato y me dicen: yo no puedo confiar en la Biblia porque como eso no se escribió en vivo y Jesús no dejó nada escrito, otro lo escribió por él décadas después, a lo mejor exageró en los hechos. Pues déjeme darle un detalle. ¿Usted ha escuchado hablar de Alejandro el Magno? O Alejandro el Grande, ese gran conquistador 350 años antes del mismo Cristo. Pues lo que sabemos de Alejandro se escribió 400 años después, por medio de una copia. El famoso filósofo Platón. ¿Alguien ha escuchado hablar de Platón? Platón fue el que se inventó los platos. Digo, eso me dijo una Miss Universe en un video. De Platón pasa lo mismo. Sus escritos se perdieron. Lo que sabemos de él es por otros filósofos, cientos de años después. Lo mismo pasó con Sócrates, con Aristóteles. Copias de copias. El gran dramaturgo Shakespeare, tampoco hay sus originales. Pero entonces la Biblia, en este caso los evangelios, que apenas se escriben 20 o 30, 40 años, 50, en el caso del evangelio de Juan, después la gente lo duda. Pero no dudan cuando leen de Alejandro el Magno, que son historias de 400 años de diferencia. Ahí les doy un dato para que usted, pues, cuando vaya a usar de la apologética y de los debates que se forman, pues tiene un dato ahí de la veracidad de las escrituras. Y Jesús se manifestó de esta manera. Estaban juntos, mire la lista, San Juan 21 verso 2. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Dídimo significa que es un gemelo. Natanael, el de Caná de Galilea, ese era el que estaba sentado debajo de la higuera. Los hijos de Zebedeo, Juan y Andrés, y otros 2 de sus discípulos. O sea que el escritor ni le importó mencionar los otros 2 más. Pues fulano de tal y mengano. No sabemos quién eran esos otros 2 discípulos. Pues déjeme decirle que esos otros 2 discípulos es usted, y usted, y usted, y usted, y usted. Estaban los discípulos juntos, 7 de los 11. ¿Y dónde estaban los otros 4? Esa es la pregunta, ¿verdad? No lo dice. ¿Dónde estaban los otros 4? Es que estos 7 eran los pescadores. Mire cómo dice Simón Pedro. Simón Pedro les dijo a los otros 6, verso 3: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo.
fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Se supone que los discípulos fuesen a Galilea a seguir las instrucciones del Señor. Pero mientras iban de camino, Pedro se encuentra el mar de Tiberíades. El mar de Tiberíades es el mismo mar de Galilea. Y allí estaba su barquito, que parece que lo había dejado estacionado. Recuerden que estos eran pescadores experimentados. Pero como él era el líder, le dice a los otros 6: vamos a volver nosotros a nuestro oficio, vamos a pescar. Recuerde que Jesús ya no andaba con ellos. Recuerde que ya el Señor, aunque se le había aparecido 6 veces anteriores, en el caso de los discípulos 3 veces anteriores, ya no estaba con ellos. A veces nosotros nos sentimos así, amado, que ya Dios no anda conmigo, que ya Jesús se olvidó de mí, que ya no estoy en su noticia, que ya no le importo. Usted no se ha sentido así. Una prueba tras otra prueba, un problema tras otro problema, y usted parece que está pescando de noche, luchando de noche, en la oscuridad. No ve a Dios por ninguna parte, no ve a luz por ninguna parte, y tú dices: Dios mío, ¿dónde tú estás en esta prueba? Hay veces que cuando no vemos a Jesús en nuestras vidas, volvemos a nuestro viejo oficio. Y esto fue lo que hicieron estos 7 discípulos. Volvieron a sus viejas costumbres. No había nada malo con que pescaran, pero sacaron de foco, sacaron como prioridad que tenían que ir a Galilea. Porque la orden se la dio María Magdalena. ¿Qué problema? Ese es el pastor que viene con sus cosas. Eso no fue Dios el que me habló. ¿Qué problema, amado? Que a veces no podemos discernir cuando Dios nos habla. Si no baja un ángel del cielo que me lo diga, yo no lo voy a creer. Si no tengo un sueño y Dios me lo te confirma, tampoco. Amado, Dios no es así. El Señor no se mueve de la manera que nosotros queremos. Dios no es el genio de la botella que usted tiene que frotarlo 3 veces y pedirle 3 deseos. Él es Dios. Él es el jefe. Él es el que da las instrucciones. Pero lo hace porque te ama. No lo hace por capricho. Dios no es jefe ni se presenta como jefe. Aquí yo soy jefe y ustedes tienen que hacer lo que yo diga porque yo soy Dios. No. Dios lo hace por un propósito. Él decide manifestarse. ¿Qué significa manifestarse? La palabra en griego es faró. Y ese manifestar en griego es que se manifiesta con un propósito. Y ese propósito es con un propósito de poder. Ese propósito es con un propósito de que va a hacer algo por ti. Y Jesús está en esta tarde como faró, manifestarse para hacer algo por ti, amado. Porque Jesús no resucitó simplemente para sentarse a la diestra de Dios Padre y a ver el mundo dar vuelta. La Biblia dice que Él está intercediendo por todos nosotros. No queriendo la muerte del que muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese es el mensaje que Él predicó: arrepentíos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y a dónde se ha acercado el reino de Dios? A nuestro corazón. En nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de tener ese trato con el prójimo. Pero estos discípulos decidieron pescar de noche. No sé si tenían un flashlight, una antorchita con batería Duracell o Everready, no sé. Pero yo me pregunto, ¿cómo iban a pescar de noche? Yo no sé mucho de pesca, para mí eso es hasta aburrido. También le tengo miedo al agua, que salga un tiburón en un lago. Por lo menos me baño, ¿sabes? Por si acaso, no es miedo. Cuando digo miedo al agua es miedo al océano, miedo al lago, no miedo a la ducha. Pero oiga, de noche pescando, eso como que, si alguien es pescador y sabe más de eso, pues que me lo explique después del servicio, ¿verdad? Si es que de noche se puede pescar más, pero no veían bien.
Recuerden que en un momento dado en la Biblia también Jesús los manda a pasar por este mismo mar de un lado a otro. También era de noche y se había levantado una gran tempestad, y ellos pensando que era un fantasma, porque así lo gritaron, y era Jesús caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Este es muy parecido y se parece también a la pesca milagrosa, cuando ellos están tirando las redes, que Jesús está reclutando discípulos y las redes se rompían y los peces, ¿verdad? Que por ese gran milagro pues salieron, se desparramaron. Pero este pasaje es diferente, amado. Mire los datos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántas horas estuvieron pescando? No lo sabemos. ¿Cuántas horas y cuántos días tú estás en tu prueba y en tu aflicción? Señor, ¿cuándo parará esto? Yo sí sé que la Biblia dice que el Señor no nos prueba más allá de lo que nosotros podemos soportar, y que junto con la prueba también nos da la puerta de salida. Pero esas puertas de salida, amado, hay que buscarlas. Esa puerta de salida hay que saber identificarla. Nuestra costumbre es que cuando estamos en una situación acudimos primero al amigo, al vecino. Déjame ver si Dios lo toca para que me ayude. Vayamos primero con Dios y después entonces va al amigo y al vecino. Es tomar la fórmula y poner las prioridades donde van. Dios es primero. Verso 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Después de cada prueba cantaba, no me acuerdo cómo se llama el cantante, pastor, viene la calma. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. No quiero seguir cantando porque van a prender los sprinklers. Después de cada prueba viene la calma, amado. Después de la noche sale el sol. Jesús estaba en la playa cuando estaba amaneciendo. A lo mejor miraron a lo lejos. ¿Quién será ese loco que está allá atrás? Amado, la bendición está cerca y no siempre lo reconocemos. La bendición está, mire, con solamente fijar los ojos a un punto en específico en el horizonte y no lo reconocemos. Ese es otro problema que viene por ahí. Uy, fantasma. Oiga, pero el que está conectado con el Señor, no importa que sea un problema en el horizonte o es el mismo Jesús, si el Señor está conmigo, Él es como, ¿verdad? Si Dios está conmigo, cual poderoso gigante, no temeré. Jesús no prometió un camino color de rosa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. Ellos no reconocieron que era Jesús. Y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Fíjese que ahora Jesús lo trata como hijos, como si fuese Él el Dios Padre, ¿verdad? No le dijo hermanos, no le llamó por sus nombres, les dijo a los 7: hijitos, ¿tienen algo de comer? Oiga, y esa respuesta teológica con mucha profundidad. No. Mira, tengo hambre, ¿tú tienes algo de comer? No, aquí no hay nada. Estuvimos pescando toda la noche. Bueno, es que yo le estoy añadiendo a la palabra. Estuvimos pescando toda la noche y no pescamos nada. Si para mí no hay, para ti tampoco. Entonces les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Eche la red a la derecha de la barca. Entonces, ¿dónde estaban echando la red? ¿Al lado izquierdo? ¿Al lado de al frente? ¿Al lado de atrás? ¿Dónde estaban echando la red? Menos mal que lo obedecieron. Hay veces, amado, que cuando andamos en oscuridad, que cuando no tenemos a Dios en nuestra noticia, cuando no le damos el primado, cuando no le decimos: Señor, toma control de mi vida, de mis decisiones, de lo que digo, de lo que hago, vamos a buscar la bendición donde no está.
Si hubiesen echado la red a la derecha, hubieran visto el banco de peces y hubieran pescado todo eso. Pero como lo estaban tirando para donde no era, nunca pescaron nada. Era un poquitito aquí lo que se tienen que mover en la barca y echar la red acá. Pero ellos estaban un poquitito para acá. Y así pasa, amados, cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Pensamos que con nuestras propias fuerzas nos puede ir mejor. Pensamos que si esto me funcionó ayer, me va a funcionar mañana. Y pegamos a fraguar nuestro propio plan, nuestra propia agenda. Es más, yo antes era un pescador, ahora voy a pescar igual que pescaba antes, porque lo que me funcionó ayer me funciona hoy y me debe funcionar mañana. Amado, pero si la prueba que le viene tiene una incertidumbre, si usted actúa así, usted está confiando en su propia experiencia. Yo tengo experiencia en mi trabajo. Estoy seguro que a lo que usted se dedica también. No es que vayamos al extremo, que le llame a un cliente para usted hacer una venta y usted pues va a estar de las 8 horas de trabajo 6 orando. Entonces lo van a botar del trabajo porque está 6 orando y 2 trabajando. No vayamos a ese extremo. Pero usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Hay decisiones, amado, que no las podemos tomar solo. Y la bendición está, mire, en el lado derecho, pero usted está mirando para acá, para el lado izquierdo. Necesitas a alguien que te mire, que te estruje, que te dé la vuelta, que te ponga a mirar al horizonte, que te ponga a mirar donde está saliendo el sol. Ahí está Jesús. Los otros 6 discípulos que andaban con él no le dijeron a Pedro: oye, Pedro, es para acá. Los 6 más Pedro, 7 estaban tirando la red donde no era. Ocúpate de estar con gente que te sea de bendición. Yo cuando me convertí, amado, hace 20, déjame hacer las matemáticas, que ahí soy un poquito flojo, 95, hace casi 28 años atrás, mi mayor preocupación era enfrentarme a los amigos con los que jugaba baloncesto, que se fumaban su marihuana en la cancha. Y yo empecé a ir a la iglesia. Ellos me vieron con la Biblia bajo el brazo. Y yo le decía: Señor, yo necesito cambiar de amigo. Oiga, pero no me atrevía a invitarlos a la iglesia o a dejarlos ir. El Señor poco a poco los fue sacando de mi lado. ¿Por qué? Bueno, a mi sorpresa, 2 de ellos se han convertido y uno de ellos hasta pastor. Dios también tenía un plan con ellos. Pero ¿por qué Dios los sacó de mi lado en ese momento? Amado, porque me iban a hacer caer. Me iban a tener pescando de noche. Yo necesitaba ver a Jesús. Y eso mismo quiere hacer el Señor con usted en esta tarde. Que usted lo vea a Él. Entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, muchos creen que este era el mismo Juan: ¡es el Señor! Entonces, qué bueno que Juan reconoció que era el Señor, ¿verdad? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué hacía Pedro en nu pescando? O en los Heinz. Anuncio no pagado. En boxer. Era un hombre tosco, ¿verdad? Volvió a su vieja andada, amado. Volvió a la vieja costumbre. Sin camisa, pechugado, con los pelos así, mire, como puercoespín. Así estaba pescando Pedro de noche. Así nosotros nos enfrentamos al mundo, amado. Cuando no, por la mañana no encomendamos nuestra vida a Dios. Salimos espechugados. Espechugado significa, mire, con la camisa abierta, dándole pecho a una situación que usted no puede con ella. Y así estaba Pedro, espechugado. Pero cuando le dijeron es el Señor, oiga, se vistió rápido, se ciñó, se ajustó la correa, tenía que presentarse, mira, bonito ante el Señor. Se tiró al agua. En el otro pasaje él le dijo: Jesús, si eres tú, mándame a llamar para yo caminar por el agua. Esta vez él se zumbó. Se zumbó, es que ¿verdad? Se tiró. Me imagino que fue nadando. Dejó los otros 6 atrás.
Esta historia a mí me gusta mucho en la Biblia, amado. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿De dónde Jesús habrá sacado, es que de sacado es en Puerto Rico? ¿De dónde Jesús habrá sacado un pez y pan? Y un pez daba para comer para los 8. A lo mejor sacó un tiburón. Bueno, no hay tiburón en el mar de Galilea, pero un pez y un pan cocinándose allí en la barbecue, a las brasas. Jesús les estaba haciendo el desayuno, amado. Pero venían con la red llena de peces también. Verso 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dice: traed los peces que acabáis de pescar. Sube Simón Pedro, verso 11, y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Fíjese que la Biblia nos da el detalle, parece que los contaron. 153, y la red no se rompió. Esto es un pasaje que tiene una enseñanza casi escatológica, casi como diciéndonos cosas que vienen. Primero, en la gran pesca milagrosa, la red se rompió, los peces se cayeron al piso. Eso significa que Jesús llegó y que esa palabra tenía que correr. Pero aquí, luego de haber resucitado, la red no se rompe y Jesús los está trayendo, estos peces, hacia Él. Amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Asegúrese de estar en esa red. Esos 153 peces somos nosotros, amados. Al Jesús resucitado no se le rompe la red. Al Jesús resucitado, amados hermanos, se cuentan uno a uno, aunque sea un número raro como 153. Grandes, pequeños, medianos, gordos y flacos, todos estaban en la red. No se perdió ni un pescado. En las manos de Jesús no te vas a perder tú tampoco. Hermano Quique, en la red tú no te pierdes. Hermano Natanael, en la red tú no te pierdes. Ni tú, ni tú, ni tú. Hay salvación para todos en la red del Señor. Porque algunos dicen que Dios predestinó a este para que se perdiera y predestinó a aquel otro para que se salvara. No, amados hermanos, en la red estamos todos. Si un pez se sale de la red es porque empezó a brincar y se salió él solo. No fue porque Jesús lo sacó. Me puse pentecostal en esta tarde. Porque Jesús quiere que usted se quede en la red. Quédate en la red. No te salgas de la red. Los discípulos te están arrastrando en esa red hacia Jesús, para que aprendas la palabra, para que la ejecutes, para que la vivas, sobre todo para que la ames. A la Biblia, a la palabra hay que amarla. El que ama mi palabra y la guarda, ese es el que me amará. El que guarda mi palabra, ese es el que me amará, dijo Jesús. Yo amo a Jesús, pero no guarda la palabra. Entonces tenemos un problema. Jesús dijo que hay que guardarla. Tienes que estar en la red. Tienes que vivirla. Tienes que amarla. Porque nos conviene. Silencio. El Señor está ministrando en esta hora. Verso 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Se sube Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ¿verdad? Esto ya lo leímos, 153. Les dijo Jesús, verso 12: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora sí lo reconocieron. Ninguno se atrevía a preguntarle: Señor, ¿y cómo llegaste aquí? Quizás les dio vergüenza que el Señor los agarró pescando en vez de estar remando hacia Galilea, que era el sitio que tenían que estar. Y aquí viene la parte central, y ya estoy terminando, del mensaje. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí vienen las tres preguntas
de lo que leímos al principio del mensaje, que le hace el Señor a Pedro. Y estoy seguro que esto es un pasaje que muchos de ustedes lo han leído. Cuando hubieron comido, o sea, después que se saciaron, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Cuando el Señor le pregunta: ¿me amas más que estos? No sabemos si el Señor estaba apuntando hacia los discípulos, o si estaba apuntando hacia los peces, o si estaba apuntando hacia el barco. Estos queda ahí como en ese punto suspensivo. Escoja usted cualquiera de las tres. La respuesta es la misma. Jesús lo que está buscando es reivindicar a Pedro. ¿Por qué? Pedro había dicho: Señor, aunque todos te dejaran o todos te negaren, yo nunca te dejaré. Pero ¿qué pasó cuando el gallo cantó 2 veces? Lo negó 3, ¿verdad? Ahora estaba Pedro. Esa noche nunca más volvió a hablar con Jesús. Jesús fue arrestado, lo crucificaron, y en su conciencia estaba: traicioné al Señor y yo era el líder. Y ahora tiene a Jesús cara a cara ahí. Para colmo, Jesús dándole a él desayuno. Yo me imagino a Pedro así abochornado, triste. La misma Biblia nos dice en otro evangelio que Pedro lloró amargamente por eso, ¿verdad? Por esa negación. Sin embargo, Jesús no se lo sacó en cara. Jesús no se lo sacó en cara, amado. Ahí está la entrevista. Tal parece que en esa oración que Pedro derramó sus lágrimas, le pidió perdón al Señor. Y ya Dios lo había perdonado. ¿Cuántas veces, yo no sé de qué país usted es, a lo mejor usted era un predicador, a lo mejor usted era pastor, evangelista, líder de niños, de jóvenes, de ancianos, vino aquí a los Estados Unidos y dice: hasta aquí llegó mi ministerio, ya no voy más? Yo le creo al Jesús de las segundas oportunidades. Yo le creo al Dios de las segundas oportunidades. ¿Usted no cree que Dios da segundas oportunidades? Le pregunta aquí a Pedro: Señor, ¿me amas? La palabra que Jesús usa aquí es en griego ágape, que es un amor incondicional, un amor que se entrega con todo, con toda tu fuerza, aún amando a aquellos que tú no esperas que te amen para atrás. Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero el amor que le responde Pedro no usa la palabra ágape, usa la palabra fileos, que es un amor fraternal, de amigo, de familiar. No le contestó con la misma palabra de amor, no le contestó a Jesús con la misma intensidad. Y Jesús tiene que volver a preguntarle a Pedro: Pedro, ágape, ¿me amas? Pedro vuelve, contesta de la siguiente manera: Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez Jesús no quiso seguir insistiendo con Pedro. Amado, este era un Pedro que estaba conmovido. Ya este era un Pedro que quizás estaba pensando que ya para Dios o para el Señor él no era importante. Y Jesús le pregunta esa tercera vez. Recuerde que él lo negó 3 veces. Y ahora Jesús le dice: Filos, Pedro, ¿me amas? Señor, tú que sabes todas las cosas, tú que conoces el corazón, tú sabes que te amo. Y ese es el verso 17. Jesús vuelve y le dice: apacienta mis ovejas. Busque conmigo, y con esto termino, Romanos capítulo 5. Déjeme yo llegar. Yo prefiero leerlo, que me lo sé de memoria, pero yo prefiero leerlo. Perdóneme, Romanos 8.
Romanos 8. Esto es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, amado. Verso 34. Cuando usted piensa que el Señor ya te tiene condenado, que ya no hay más break, ya no hay más chance para ti. En forma de pregunta, Romanos 8:34, escribiendo el apóstol Pablo por la pluma de Tercio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Mahoma y Buda no pueden decir eso. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí vienen las preguntas también. Contéstela a ver si usted puede. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguien aquí puede obligar a Dios a que no te ame? ¿Alguien aquí tiene una pistola potente que se la ponga en la cabeza a Dios y dígale: está prohibido que ames a Richard? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y una tribulación es un problema bien grande. Es algo que no te deja dormir. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Póngale otro peligro ahí, póngale otra queja. Familiares, trabajo, insultos, murmuración, chisme. Todas caen ahí. ¿Quién te va a separar de ese amor? La respuesta es que no hay arma forjada, amado. No hay arma que pueda convencer a Dios que te tiene que dejar de amar. Y como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y aquí hay esta poderosa promesa, haga la suya. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted cree firmemente y tiene una gran convicción que Dios te ama, no hay nada, amado, no hay nada que te ponga en derrota. Que aunque usted esté en prueba y hecho un etcétera en el piso, usted es más que vencedor. Primero porque Él lo declaró, y si Él lo dijo es verdad. Si tu situación actual, tu verdad personal va en contra de lo que Dios dice, déjame decirte con mucho respeto que tu verdad es una mentira. Porque la verdad de Dios es eterna y su palabra permanece para siempre. Vamos a orar en esta hora. Hasta aquí el mensaje. Si lo añado, lo daño. Oremos, inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara, Dios mío, y ha sido refrescante esta palabra de fe, Señor. Que a veces el día a día, la prueba, el trabajo, la monotonía que nos aburre, que nos cansa, que nos harta, Señor, Dios mío, a veces toman control de mi mente y de mis intenciones, pero tú me has recordado, Señor, cuán grande amor tú tienes por mí. Tú me has recordado en esta hora, Señor, que yo soy importante para ti, que yo soy especial tesoro, la niña de tus ojos. Y tú me has dicho, Señor, que soy más que vencedor porque tú estás conmigo y estoy seguro dentro de tu red. Y adentro de tu red, que no se rompe, no me perderé jamás. Permite que esta palabra, Señor, no caiga en oídos olvidadizos, sino que quede grabada y tatuada en los corazones por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús.